Les voy a pedir a todos que abran su Biblia en el capítulo número 2 de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses. En el verso 19 hasta el verso 22 vamos a leer esta porción de la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Filipenses capítulo número 2, verso 19 al verso número 22. Esté listo, hermano Jerry. Después de este texto voy a decir un texto, pero quiero que me lo den en la nueva versión de la lengua actual, ¿ok? Pero yo le digo cuándo, ¿ok? Gracias. Muy bien, ¿todos listos para leer, hermanos? Filipenses capítulo número 2, amén, verso 19. En el verso 19 dice así la palabra de Dios. Filipenses, una de las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? A las iglesias que él había obviamente levantado. Voy a esperarme un poquito que todos lo encuentren, que todos lo hallen, amén. Llegue a Hechos, Romanos, primera y segunda los Corintios, amén. Enseguidita está la carta a los Filipenses. Gloria al Señor nuestro Dios, amén. Muy bien. Les recuerdo a todos que tenemos células de estudio. Yo comencé un estudio hace no mucho con personas que no tenían ni idea ni cómo se quebraba la Biblia en porciones, en las dos principales porciones, la Antigua y el Nuevo Testamento. Y ahora me fijo que la facilidad que están teniendo es por la práctica. Amén. Nadie llega a ser maestro si no practica. Amén, en cualquier cosa de la vida. Vamos a leer entonces Filipenses 2:19 y dice así: para la gloria y honra de Dios nuestro Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Esa es la palabra del Señor que hemos leído ahora. Vamos todos a darle gracias al Señor por su palabra en el nombre de Jesucristo. Amoroso Dios y bendito Padre Celestial, venimos ante ti una vez más, Señor Dios Todopoderoso, agradeciéndote que nos has dado el privilegio y la bendición de poder cantar delante de tu presencia, poder manifestarte, Señor y Dios, nuestra fidelidad, que tú, Señor, sabes de ella, la observas, la ves, y tú, Señor, mi Dios, te agradas. Gracias también por la bendición que hoy tenemos de leer tu palabra de vida, tu palabra con la cual tú santificas la vida de tus hijos, Señor. Amoroso Dios y bendito Padre, te pedimos que a través, Señor mi Dios, de tu palabra, tú nos llenes el corazón, la mente de sabiduría, que sepamos vivir, Señor mi Dios, al paralelo de tu voluntad. Que tu palabra no retorne, Señor, a ti vacía, que dé, Señor mi Dios, haga la obra en nuestras vidas, el fruto que solamente a ti te pertenece. Hoy nos hacemos responsables, Dios Santo, delante de tu presencia por esta palabra, Señor, que hemos leído y que va a ser predicada en el nombre de Jesucristo. Alguien diga conmigo amén. Todos los que dijeron amén aceptaron todo lo que oramos. Amén. Siéntense, por favor. Los que no dijeron nada, pues no dijeron nada. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy es la última predicación del plan de púlpito de este mes. En este mes obviamente hubo predicaciones que sin duda alguna llegaron a nuestro corazón. Predicaciones que son para que la mente y el corazón sea obviamente enseñado. Son mensajes a la conciencia. Estos mensajes no los puede recibir la carne. Estos mensajes los tiene que recibir el espíritu de la persona. La carne se tuvo que haber sentido incómoda mucho. ¿Por qué? Porque obviamente le enseña. Y cuando le enseña, dice la palabra de Dios que le va a redarguir. Y cuando ya le redarguye y en verdad esa persona está abierta a la voluntad de Dios, entonces se va a exponer a que esta palabra le enseñe, le redarguya, le corrija y le instruya. Cuando uno pelea con Dios por la palabra, porque uno la oye y uno obviamente quiere hacerle como estamos acostumbrados. Queremos simple y sencillamente racionalizar esta palabra, con la razón, con el intelecto humano.
Esta palabra nunca fue dada para que las personas la racionalicemos con el intelecto humano. Si no, déjeme decirle una cosa, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Muchos de nosotros no hubiéramos tenido oportunidad. Hay gente en Asia que tiene un IQ o un nivel intelectual de aprendizaje mucho mayor que el nuestro. Hay gente dedicada a estudiar, hay gente dedicada a memorizar. Especialmente una predicación que dio el ministro Eladio Romero hace mucho tiempo en el IQ de las personas, todo lo que es Asia, Singapur, Vietnam, China, todo lo que es Taiwán, toda esa gente, amados hermanos, son sumamente inteligentes. Muchos de nosotros no nos comparamos a ellos. Entonces, si esta palabra se hubiese de racionalizar, toda esta gente nos ganaría a nosotros. Hay mucha gente en Suiza, en Europa, que obviamente ellos son más capaces de nosotros. Según las estadísticas que en aquel día se nos dijeron, a nosotros se nos conoce solamente a los hispanos mexicanos por los tacos. A los de Centroamérica se les conoce por las pupusas. Y eso es lo que mucha gente simple y sencillamente sabe de nosotros. Pero a esta gente se les conoce porque son pensadores, es gente que actúa, es gente verdaderamente inteligente. Entonces esta palabra no se tiene que racionalizar, no debe de racionalizarse. Lo que hoy yo quiero predicar, según el título del mensaje de esta mañana, dice los méritos de un obrero. Esto es obviamente en concordancia a lo que miramos la semana pasada. ¿Cuándo? Cuando obviamente nos dimos cuenta del llamamiento de Eliseo. Cuando Elías había huido obviamente al monte Oreb y se escondió habiendo estado en el arroyo de Quirit, siendo alimentado por Dios, por los cuervos, llevándole pan y carne todos los días, bebía agua ahí en el arroyo. Pero luego dice la palabra de Dios que se termina el agua del arroyo y él se movió y se fue obviamente al monte de Dios. Allá llega y se mete a una cueva. Dios nuestro Señor le hizo 2 veces la pregunta: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él no fue levantado para estar escondido, él no fue levantado para huir, él fue levantado para cumplir un propósito en Dios. El viejo profeta obviamente en ese entonces recibe de Dios, ¿verdad?, la pensión para ser jubilado. Dios le dice: tengo ahora un hombre al que tú vas a ungir, él es Eliseo y tú lo vas a ungir y él va a tomar tu lugar para ser profeta, para hacer que el pueblo del Señor vuelva al Señor, para que obviamente hagan lo correcto en sus caminos. Y eso es lo importante entender. La predicación que luego se dio el domingo antepasado fue la predicación que el reverendo Perdomo él hizo y fue una ministración de liberación. Esa liberación que aquí hubo, amados hermanos, nos bendijo a muchos de nosotros. Se habló palabra profética, palabra obviamente en lo que se conoce la teología futurista. Muchas veces nosotros no hablamos de eso aquí porque no hay necesidad de hablar de eso aquí. ¿Por qué? Porque obviamente no hay necesidad así. Entonces él habló de muchas cosas. Él obviamente llevó a la iglesia a través de una administración a una atmósfera que es espiritual, de lo natural. Él indujo o metió a la iglesia en un ambiente sumamente espiritual, que la gente que está conectada con Dios por el Espíritu tuvo que haberlo entendido, recibido y lo tiene que estar viviendo ahora. Porque si solamente lo oyó y se alegró un ratito y ya ahorita ya se le olvidó, entonces no lo oyó en su espíritu, no lo discernió en su espíritu. La primera predicación que yo di es obviamente aquella enseñanza que Jesús daba de los 2 hijos, aquellos que el padre de familia viene y le dice al primero: vete a la mies a trabajar. Y aquel le dijo: no quiero, pero después dice que más tarde recapacitó. Obviamente pensó correctamente y fue a la labor a trabajar. Y luego vino a otro hijo y le dijo: ve a la mies a trabajar. El hijo le dijo: sí, Señor. Lo trató con mucha más dignidad al padre. Pero la Biblia dice: pero ese no fue. El Señor Jesús le pregunta a los principales del pueblo y les dice: ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y dicen todos, contestaron obviamente el primero, el que dijo no y después se arrepintió y fue. Y les dice Jesús: yo les digo a todos ustedes que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. O sea, el Señor nuestro Dios les dijo: ustedes que dicen que sí van a hacer las cosas de Dios y no las hacen, ustedes son como aquel hijo desobediente. Esas son las predicaciones, amados hermanos. Hoy en este día vamos a ver los méritos de un obrero. Un obrero tiene que tener méritos. Una persona buena en el trabajo tiene que tener méritos. Para que usted sea reconocida. Yo oigo al hermano Carlos que dice en varias ocasiones: pastor, a mí me reconocen en esta área por los trabajos que hago.
¿Y sabe por qué? Porque no son trabajos hechos a la aventura, no son trabajos hechos sin pensar, son trabajos hechos con dedicación, con entrega. Yo fui una de las personas que en mi trabajo secular, hermanos, ahí está el hermano Isidro, él les puede decir a ustedes si es cierto o no, pregúntenle un día de estos. Yo siempre he dicho, y lo digo hoy todavía con humildad, nunca falté al trabajo. En 30 y tantos años que he trabajado en este país secularmente, ni un día llamé enfermo, ni un día falté. Siempre estaba en mi trabajo. Nunca me andaban buscando a mí en el trabajo para decirme qué era lo que tenía que hacer. Yo le decía a mi jefe, tengo el beeper, el Motorola, el radio, hoy voy a estar en mi oficina. Yo le decía, así le llamaba yo al shop, donde yo desbarataba muebles, los volvía a armar, porque hasta de carpintero lo hacía yo ahí. Y yo solamente era el tapicero. Y yo hacía todo, y yo le decía, no me busques en ningún otro lado, ahí voy a estar en mi oficina. O cuando iba a un restaurante, le decía, voy a estar en tal restaurante, voy a tener el radio bajito, voy a tener el Motorola cerca de mí, hazme un page si me quieres contactar. Porque no lo puedo tener, porque había gente, clientes. Había veces que estaba arreglando algo cerca de las gentes. Había ahí lo que llaman high rollers, y uno no puede molestarlos porque esos se enojan y se paran y se van. Y eso le cuesta mucho a los casinos. Yo trabajaba en un casino. Después el Señor me dijo, that's enough at this job. Move on. Amén. Y yo siempre hice eso. Pero ¿saben una cosa? De continuo yo estaba ganando al empleado del año. ¿Por qué me lo daban? No me lo daban solamente porque era hispano, porque tenía un bigotón así grandote. No me lo daban porque tenía mucho pelo. No me lo dieron por eso. Me lo dieron obviamente porque reconocieron algo. Había cosas que se hacían que fueron el mérito, amados hermanos. Y ¿saben una cosa? Yo puedo decir mucho de mí, pero tiene que valer cuando viene de alguien más. Yo puedo decir mucho de mí, pero tiene que valer cuando venga de alguien más. Cuando alguien más diga, yo pruebo eso, yo lo digo. Y principal obviamente cuando es de Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:18, y esta es una gran verdad. En ese contexto, en 5 versículos, el apóstol Pablo le hace bien clara a la iglesia de aquel tiempo en Asia Menor y le dice estas palabras, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Ese no es aprobado, ese va a ser desaprobado inmediatamente. Pero aquel dice, sino aquel a quien Dios alaba, ese sí va a ser aprobado. Y la responsabilidad de que nosotros seamos alabados y aprobados es personal. Yo no tengo por qué esperar que ustedes hagan lo mío para que yo sea aprobado o alabado por alguien. Ustedes no pueden esperar por mí que yo lo haga por ustedes. Ustedes son cada uno de ustedes los responsables en lo que tienen que hacer. Trabaje donde usted trabaje, yo no soy responsable de que la gente lo estime a usted allá en el trabajo. Yo soy responsable aquí de predicarle la verdad de la palabra, de animarlo y de decirle que obviamente lo que se hace bien hecho agrada a Dios y agrada también a los hombres que nos ven, ¿sí o no? ¿Alguien quiere alabar a Dios por ello? Dígale, Señor, este aplauso es para ti, no es para el pastor. El pastor no recibe aplausos. Son solo tuyos, Señor, y esa es la verdad. Por eso el apóstol Pablo le dice a su amado hijo en la fe, y ustedes se van a dar cuenta que todos estos estudios que se hicieron, el día de ayer estaba ocupado en la madrugada, pensaba en el plan de púlpito de este mes que viene. Y ya lo tengo el plan de púlpito, nomás está un poquito desorganizado. Necesito dedicar unas horas hoy, volverle a pedir a Dios, ¿cómo quieres? ¿Cuál predicación quieres primero? ¿Qué día quieres esto? ¿Qué día quieres este estudio, Señor? Porque ese es el trabajo del plan de púlpito. Los hermanos que me han ayudado se dan cuenta que en veces uno parece estar en un remolino y en veces nomás uno da vueltas como la computadora. Y es que esto tiene que venir de Dios. ¿Para qué? Para que sea una bendición. El apóstol Pablo le dice a su amado hijo en la fe a Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo número 2 y el verso 15 solamente, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos esto,
nos damos cuenta, y lo vamos a leer en la Reina Valera, pero luego el hermano se va a cambiar a la Biblia de la lengua actual, o la versión de la Biblia de la lengua actual, y fíjese lo que dice. El apóstol Pablo le dice a su amado hijo en la fe, a quien amaba, a quien él obviamente lo había puesto para que él fuera el que lo representara en muchos lugares, y esa es la verdad, y de eso vamos a hablar ahorita. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, y luego dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escuche bien la palabra obrero, porque ahorita la vamos a ver. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Ahora, escuche lo que dice la nueva versión. Una versión de nuestra lengua hoy en el presente. Hoy para que se escuche mejor, para que se discierna mejor en la mente y en el corazón a través de la revelación que nos da Dios. Y dice la palabra, haz todo lo posible. Escuchen bien, jóvenes. Escuchen bien, hermanos, escuchen bien, hermanas. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Por ganarte la aprobación de Dios. Que los hombres nos aprueben a nosotros. Que los seres humanos nos aprueben a nosotros. Eso no es lo más importante de esta vida. Lo importante de esta vida es que Dios dé un testimonio de ti. Es que Dios diga de ti. Que Dios hable de ti en el buen sentido de la palabra. Por eso dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Y luego dice, así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje de la verdad. Correctamente. Porque cuando uno no es un obrero aprobado, va a enseñar lo que uno quiere. Pero solamente hay una manera de enseñar esta palabra. Y es en la forma correcta. En la forma que el Espíritu de Dios nos da a nosotros la revelación para poderla enseñar. Por eso ahora, si yo obviamente como el título de este mensaje, los méritos de un obrero, el tema obviamente que voy a desarrollar va a ser eso, que Dios nos apruebe, que Dios hable por nosotros, que Dios esté con nosotros para que esto sea bien hecho. Ahora, escuche usted lo que es el significado de la palabra obrero. La palabra obrero, según los diccionarios, vaya y vea el pequeño Larousse, vaya y vea el diccionario de la lengua española, o usted vaya y busque en las enciclopedias, dice que la palabra obrero, según su etimología, viene obviamente del latín, que es operarius. Esa palabra operarius es como un operador, pero en este sentido dice que significa, dice, peón o jornalero. Eso es lo que quiere decir la palabra en su original, en su etimología. Cuando se inventó, cuando se originó esa palabra, eso es lo que quiere decir. Viniendo del latín dice que es operarius y eso significa peón o jornalero. Y luego dice, en esencia o en palabras comunes, un obrero es solamente un trabajador. Y luego dice, es decir, una persona que realiza un trabajo físico, manual o de conducción de máquinas, etcétera, porque puede ser en muchas maneras. Una persona puede ser un obrero cuando anda manejando un carro para ir a entregar pizza. Una persona puede ser un obrero cuando anda con llanas alineando, sacándole la crema a las pastas de cemento. Una persona puede ser un obrero cuando anda con una pala, una cortadora, una podadora. Una persona puede ser un obrero cuando está dentro de una oficina. ¿Por qué? Porque en lo que es obviamente la anatomía o la forma como se compuso esta palabra, dice también esto. Por eso habla y dice, escuche bien, y lo dice, esta persona que es el obrero, dice, generalmente es remunerada salarialmente, y luego dice, calculando su remuneración por las horas de trabajo. Entonces, una persona que trabaja, sea en lo que sea cuidando niños, sea en un trabajo afuera en los jardines, en un trabajo de oficina, donde quiera, es una persona que es un peón o es un jornalero. Y entonces dice también, otro significado, escúchelo también. Vamos ahora a ver el significado de la palabra mérito. Y cuando miramos esto, dice, el mérito es la acción o conducta que hace a una persona digna de premio o de alabanza. Esa es una definición. Otra definición, esa es la Biblia, la REA, que es
la lengua de la grama española. Y luego dice en el 2, dice, un mérito, dice, es el derecho a recibir que tiene una persona el reconocimiento, la alabanza, escuche bien esto, dice, por algo que ha hecho. El reconocimiento y la alabanza. Y por último, dice que el mérito es el valor o importancia que tiene una cosa o una persona por lo que sirve o lo que hace. Ese es el mérito que se le da. Entonces, en este sentido, nosotros hoy en la predicación de este día, si volvemos a lo que es el título de nuestra predicación, los méritos de un obrero. O sea, los méritos de una persona que trabaja no ahora en el campo secular, que trabaja dentro de la iglesia, que sirve al Señor, que el patrón es Dios, que el que lo está viendo es el Señor, el que puede hablar bien de uno, obviamente, por lo que dice o por lo que hace, o el valor que le da y la importancia que le da a la persona por lo que obra dentro de aquí, ese va a ser el reconocimiento o la alabanza que se le va a dar. Por eso insisto yo que los versículos que leímos al principio, hablando de 2 Corintios 10:18, dice entonces, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. No va a ser aprobado, tarde o temprano el show se cae, el castillo de arena se carcome por abajo y se va para abajo. Eso es verdad, pero cuando Dios te aprueba, cuando Dios te alaba, cuando Dios habla por ti, cuando Dios da prueba de ti, entonces todo va a ser diferente. Y lo que le quiero decir a toda la iglesia, que Dios no va a aprobar a nadie que no haga su voluntad. Dios no va a hablar bien de alguien que no esté sometido obviamente a Él. Alguien que viene y se humilla delante de Él y le dice, Señor, si tú puedes usar cualquier cosa, puedes usar mi vida para alabanza de tu nombre. Si tú, Señor, mi Dios, tienes en mí puestos tus ojos para que yo sea para la gloria de tu nombre, Señor, usa mi vida, Dios mío y Señor mío. Esto es lo que hoy leímos nosotros, amados hermanos, cuando leímos la palabra de Dios, según la Biblia en Filipenses 2:19 al 22, es exactamente las palabras que el apóstol Pablo estaba diciendo. Ahora, el apóstol Pablo no habló solo por antojo. Todo lo que estos hombres pensaron, hablaron y escribieron es obviamente la inspiración de Dios. Es el deseo de Dios nuestro Señor. Por eso es mejor que ahora la iglesia del Señor, la que vive sirviendo al Señor, la que no se le ha olvidado aunque han pasado los años, lo que el Señor ha hecho en su vida, cómo le encontró, cómo le bendijo, cómo ahora lo estableció. Esa iglesia mejor es para nosotros cuando nuestros deberes los hacemos naturalmente. Qué triste es esto si uno se llega a afligir. Qué triste es para una esposa que el esposo le diga, hago esto nomás para que no me estés enfadando. Qué triste es que un hijo que le diga, la verdad que te obedezco nomás para que no me estés dice y dice. Qué diferente es cuando un hijo le dice al papá o a la mamá, hago esto porque te honro, reconozco quién eres y te amo. Eso cambia todo el plano, amados hermanos. Qué triste es cuando un esposo llega y le pone flores a la esposa. Aquí está, para que no te quiera oír yo en el sermón del jueves. Qué triste es eso. Pero qué hermoso es que llegue el hombre y le diga, te traje flores por lo que tú eres para mí. Porque te estimo, te valoro y esas cosas que cada quien sabrá cómo se las dice, ¿sí o no? Y es exactamente esto. Por eso es mucho mejor para nosotros, amados hermanos, que nosotros simple y sencillamente cuando hablamos de nuestro deber, que lo hagamos naturalmente. Que no lo hagamos porque alguien está golpeando nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro corazón, porque alguien siempre va a estar acá. Dios sabe por qué estas predicaciones tienen que predicarse. Será entonces que esto que tenemos que hacer debe de ser porque nuestro corazón está lleno de gratitud por este gran Dios de amor y de salvación que vino a hacer tanto a nuestra vida. ¿Sí o no? Esta palabra es la palabra de Dios, por cierto, es sinceramente y no solo, hermanos, una pretensión lo que debemos de tener en nuestra vida, con un corazón dispuesto y un punto de vista en lo correcto, es que nuestra vida debe de moverse hacia el servicio con nuestro Dios, es que nuestra vida debe de ir.
Qué triste es, a mí me entristece, yo como hombre me entristezco, yo digo, ¿cuánto más Dios? He oído en ocasiones, no vengo porque si no luego el pastor ahí están luego, hermano, ¿qué le pasó? No lo vi. A mí se me hace triste cuando veo hermanos hacer eso, cuando los oigo hacer esto. Y yo digo, yo no soy el dueño de sus vidas. Cuando usted se muera no va a haber una foto mía allá o a mí parado allá. Al primero que va a ver va a ser al Señor. Y no le va a valer nada sino lo que hizo. Le va a contar allá lo bueno y lo malo. Lo malo le restará, lo bueno le premiará. Y si las obras fueron obviamente dignas de no estar allá, no va a llegar allá. Pero el hecho de ser una persona que no llega a comprender esto, nos va un día a restar a nuestra vida. Por eso es importante que hoy nuestra tendencia, ¿verdad?, es preferir siempre nosotros en lo humano, en lo carnal. Nuestra tendencia es nuestro propio mérito, perder decir, hablar, decir de nosotros. Pero hoy yo creo que a través de esta predicación debemos todos de caer en un punto y decir, es verdad, Señor, lo mucho que yo diga de mí, mis propias palabras o mis acciones lo van a contradecir. Lo poquito que tú digas de mí, Señor mi Dios, aun si a mí me faltara algo de la acción, tú lo vas a hacer resplandecer. Tú lo vas a hacer ver, notar, la gente lo va a conocer. Hoy muchos de nosotros, amados hermanos, no queremos méritos para con el Señor. No queremos que el Señor simple y sencillamente nos tome en cuenta el trabajo que estamos haciendo por las determinaciones que tomamos. Muchos de nosotros hoy vivimos en un mundo, sí, diferente, pero nuestro Dios no ha cambiado. Es verdad que vivimos en un mundo donde la innovación va en aumento y parece que los científicos no alcanzan ni a agarrar obviamente lo último de la nueva o de la pasada innovación cuando ya tienen la otra enfrente. Pero eso no nos resta de que seamos fieles a Dios, que lo sirvamos, que esta palabra que Él dejó que no va a pasar sea, hermanos, la palabra que nos guía. La palabra que nos enseña de continuo. La palabra que hoy nos justifica será la palabra que un día nos juzgará. Será la palabra la que nos da todas las bendiciones de Dios, pero será también la palabra que un día estará como fiel testigo delante de nuestra vida. Entonces hoy nosotros tenemos que saber que nuestras tendencias es obviamente preferir nuestro propio mérito, no el mérito que nos puede dar el Señor. El mérito nuestro es lo que nosotros buscamos hacer, es nuestra comodidad, nuestra seguridad, antes que hacer la verdad de Dios, antes de ir en busca de la santidad. Hoy esto no nos puede pasar. Si a gente le pasó en el pasado, hoy nosotros tenemos esto aquí. ¿Sabe usted que cuando se inventaron los primeros coches o los carros, Henry Ford al principios del siglo, cuando él diseña el primer carro para que ande en las calles, ese hombre no lo sabía todo lo que era en cuestión, hermanos, de lo que llaman el powertrain, que es el motor, la transmisión, los diferenciales para poder arrastrar aquellas estructuras de carro? Pero hoy obviamente por la innovación ya saben, esta gente tuvo que haber aprendido que en un tiempo lo que no se engrasaba, a lo que no se le daba mantenimiento se arruinaba pronto. Antes muchos de nosotros que llegamos a tener carros en los años 80, 83, 84, nos gloriábamos y decíamos, este carro tiene 60,000 millas y no le he cambiado nunca las bujías, nunca le he cambiado el aceite. Sacaba uno las varillas y sacaba uno puro lodo. Pero ¿sabe una cosa? El carro que llegaba a las 100,000 millas era un carro que pasaba a la posteridad con gloria. Y luego teníamos un miedo cuando decíamos, ¿cuántas millas tiene? 93,000, le faltan 7,000 y ¿sí o no? ¿Y sabe por qué era todo ese error? Simple y sencillamente por la falta de mantenimiento, por la falta de comprensión de que hoy lo que se mantiene se le da mucha vida. Hoy muchos de nosotros no podemos equivocarnos en cuestión de la palabra de Dios. Hoy usted llega, yo tengo carros con 145, 155. El carro de mi hijo tiene como 175,000 millas. ¿Y sabe qué? Todavía hay veces que voy detrás de él y digo, Señor, regrésale el pie para atrás. Voy yo a 80 y... Yo dije, ay Padre, si no lo detienes, quita a todos los policías. Me dijo, no, dile que se pare, ¿sí o no?
O sea, es un carro que ya casi va para las 200,000 millas, amados hermanos. Y hoy, obviamente, una persona como nosotros no puede decir este carro tiene 50,000 millas y no le he cambiado el aceite. Hoy estamos tan pendientes que nomás pasan 3,000 millas y hasta nos pusieron un relojito para educarnos. Y yo digo, no, le saco el aceite, mido la viscosidad y digo, no, yo solo voy a aventar 5,000. Está bueno el aceite, no tiene nada. Antes éramos aventureros y nos íbamos a las 50,000, ¿sí o no? Pero hoy no nos podemos equivocar, hoy tenemos que hacer algo. Hoy en nuestra vida no podemos, tenemos que ver el ejemplo de gente del pasado y decir, esto fue lo que se enseñó, esto fue lo que se habló, esto es lo que a mí no solamente me conviene, me sirve para hacer. Y al final de mi peregrinar, Dios me recompensará. Pero mientras estoy aquí, los méritos míos los tiene que saber obviamente las personas. Por eso cuando nuestras tendencias es preferir nuestros propios méritos a lo que nosotros nos gusta oír, lo que queremos oír solamente de alguien, lo que queremos decir de nosotros, hablando de comodidad y seguridad personal ante la verdad y la justicia y la santidad de Dios. Vean ustedes que este hombre Timoteo no fue así. Y aunque fuera el único ejemplo aislado obviamente de él, tuviéramos una razón para imitarlo. La Biblia dice de Noé, cuando habla el escritor de los Hebreos, lo que pasó en Génesis capítulo número 5 y 6. Y dice, por la fe que Noé tenía, condenó al mundo antiguo, porque le creyó a Dios en cosas que jamás habían acontecido. La Biblia no solamente habla de Timoteo, habla de Josué, cómo servía al lado de Moisés. Cuando Moisés estaba dentro del tabernáculo, él se quedaba allí afuera, no se apartaba jamás. Cuando Moisés caminaba al monte del Señor y se subía al monte, él se quedaba abajo. No importaba si fueran días, entienda lo que la Biblia dice. La gente abajo se le contaminó, la gente abajo se le reveló a Moisés y le dijeron a Aarón, hey, el guía nuestro se ha ido y ya no sabemos nada de él. Pero podemos darnos cuenta que en la escena, no abajo de los spotlights, estaba un hombre joven allí haciendo la voluntad de Dios. Porque allá estuvo Josué. Y sabe una cosa, no importa cuánto hubiera hablado su mamá y su papá de él o él mismo, lo bueno es que Dios lo ha hablado. Y sabe una cosa, miles de años han pasado y esta palabra nos sigue ayudando a nosotros a comprender la buena voluntad de Dios. De veras, ese aplauso es para el Señor, quien vive y reina. Deja que el Señor te apruebe, deja que el Señor hable por ti, deja que el Señor te dé obviamente por el reconocimiento de los méritos tuyos en el trabajo que haces en la obra de Dios, que Él dé testimonio de ti, que Él hable por ti, que Él diga, ¿sabe usted que yo hasta ahora han pasado 5 años que el Señor nos permitió construir este edificio? Y ahora que estábamos en Panamá, ahora que hablábamos en otro lugar, ahora cuando voy a otros lugares y luego me dice la gente, hemos visto el edificio que el Señor les permitió construir. Hermano, es que usted y yo los paro. No. Eso no fue razón de ser un pensador. Eso no fue razón de ser solamente un atrevido. Eso fue razón de una visión, razón de la fe, razón de la espera. No es fácil esperar 16, 17 años, amado hermano, con eso quemándole adentro del corazón a uno. No es fácil. Yo ayer hablaba obviamente de que la iglesia en Ameca necesita algo y rápidamente, sí, hay que esperar en Dios. Amén, en Dios voy a esperar, en el Señor voy a esperar, porque no puedo esperar en otro mejor. No hay otro mejor. Él va a ser el que va a poner el camino, Él va a ser el que va a abrir la puerta, Él va a ser el que va a dar los medios, según lo que Él me ha dado a conocer. Él es el que tiene todo en su control. Y yo le digo al Señor, todavía te sigo prometiendo que si me permites construir acá o me permites construir allá, en ningún momento voy a tomar tu gloria, te la voy a dar toda a ti, voy a decir que es por ti, voy a asegurarle a todo mundo que tú lo has hecho, Señor, porque yo no tengo esa capacidad. En esta ocasión miramos a Pablo, hermanos, que deseaba obviamente dar este testimonio de su amado Hijo en la fe. Él con mucho placer y gusto hablaba de Él con semejantes palabras. Palabras que están ahí, que cuando menos 3 cosas esenciales el Señor nuestro Dios le permitió a Pablo decir de Timoteo. Y en esa misma porción, en su contexto, habla también de Epafrodito.
Y dice la palabra del Señor que Pablo vuelve obviamente aquí a hablar de sus dos colaboradores o compañeros más cercanos, Timoteo y Epafrodito, de sus planes que él tenía para con ellos, la esperanza que él miraba en el Señor, en las vidas de ellos. La posibilidad de ellos de volver obviamente a la nueva iglesia que ellos habían ayudado al apóstol Pablo a levantar en la ciudad de Filipos. Por eso es los filipenses. Y esto es importante. Al hacerlo obviamente habla de estos dos hombres. Entendemos que en los términos, ¿verdad?, profundamente efectivos y brillantes a través de la palabra de Dios, que el testimonio que estaba dando el apóstol de ellos era por su dedicación y servicio desinteresado en la obra de Dios. Esa palabra, desinteresado, porque ellos no pensaban en sus méritos personales, pensaban en lo de Dios, en lo que Dios podía decir. Pablo observó que muchos cristianos que estaban con él en aquellos días estaban demasiado ocupados, como hoy en este día. No tenían internet, hermanos, y estaban ocupados allá. No tenían Facebook y estaban bien ocupados muchos allá. Hoy hay internet, hay Facebook. En aquel día el mundo era diferente, pero podemos darnos cuenta que el apóstol en su relato llega a él a explicar que había demasiadas ocupaciones en mucha gente de la vida de la iglesia. Ellos miraban por sus necesidades personales. Ellos invertían su tiempo en su trabajo personal antes que en la obra de Cristo. La obra más gloriosa hecha, dada a la humanidad, era en lo que aquella gente menos empeño le ponía. Nunca habrá una obra como esta. Nunca habrá nada tan glorioso como esto que hizo Dios. Nunca. El mejor arquitecto con todas sus arquitecturas, el mejor científico con todos sus descubrimientos, el mejor inventor obviamente con sus mejores proyectos, nunca se podrá igualar a la obra del Señor nuestro Dios. Una obra global, una obra que se hizo simple y sencillamente por amor a la humanidad. Una obra que se dio obviamente sin el interés de nada, sino de hacerle el bien a toda la humanidad. Y es ahora donde nosotros debemos de colocar nuestra atención. Esto yo lo sé y creo que muchos de ustedes lo saben, que cuando ustedes como yo nos vayamos de este mundo, si lo visten, si le compran ropa nueva, si le ponen sombrero o botas vaqueras o zapatos de charol, se los va a llevar a la tierra. Pero si no le ponen nada, se va a ir como un día vino. La Biblia lo dice en 1 Timoteo 6. Dios nuestro Señor nos ayude hoy a entender. Decía yo cuando estábamos aquí en el retiro de varones, y decía lo que el hermano Yepes en una ocasión me contó. Solamente digo eso en general. Y dice que un día, celebrando un funeral, un hombre multimillonario dijo: esta es mi última petición que yo hago. Cuando ustedes me metan al ataúd, la hermana Magdalena dice que sí, porque ahí estaba también para ese día. Dice el millonario a la gente que se iba a quedar de encargado de enterrarlo, un millonario. Y le dijo: quiero que cuando me acuesten en el ataúd, a dirección de mis manos, quiero que hagan 2 ventanitas y que las dejen abiertas. Y quiero que me saquen las manos cuando me acuesten en el ataúd. Y todos dijeron: ¿y para qué quieres eso? Para que cuando vaya la procesión al cementerio, todos se den cuenta que no llevo nada en las manos. Eso parece curioso, hermanos, pero esa es la realidad. No nos vamos a llevar nada. Lo único que podemos un día volver a contemplar y a tener y ser bendecido por ello es el fruto que se hace en la obra de Dios. Es el trabajo por lo que hacemos con Dios. Yo antes fui una persona que se desvivía trabajando. Nadie me va a contar a mí que son 2 o 3 trabajos. ¿Verdad que no, hermana Elizabeth? Nadie me lo va a contar. Yo trabajaba de día, trabajaba de graveyard, salía, amados hermanos, y me iba a otro lugar a trabajar. Salía de trabajar, estaba esperando a mi esposa en la entrada de un trabajo, ahí me entregaba el encargo a los hijos. Y yo me iba a casa a tratar de dormir y a cuidar niños así de pequeños.
Nadie me va a decir a mí qué es el trabajo. Pero sabe una cosa, mis valores antes eran esos. Yo quería tener, quería más posesión, más esto. Hoy mis valores son diferentes. Hoy mis valores son del reino. Mi visión es para el reino. Por eso cuando el hermano oraba en la mañana y dice, Señor, mira esto, y hablaba de mí como siempre oran, y Dios les pague y los bendiga por todo lo que oran por mí, por mi casa. Y yo cuando oía, él hablaba de mí, y no sé si todo lo que dijo, hermanos, lo que decía, los que estuvieron aquí en la oración. Señor, se necesitaba un siervo para hacer esto, Señor, esto y lo otro. Y yo no digo, hermano, está mal, no está bien, pero todo eso, en vez de haberme hecho que me levantara, hermanos, y comenzara a caminar así, mire, así, me levanté y créanme una cosa, quería irme a mi oficina, nomás que aquí me encontraron otros hermanos y no me dejaron moverme a la oficina, pero quería irme a la oficina a llorar. Yo le dije, qué bueno que los hombres ven eso, pero si tú no lo ves, Señor, no sirve de nada. Si tú no lo valoras, no sirve de nada. Yo quiero que tú lo digas. Quiero que tú, Señor, lo pruebes. ¿Y sabe cómo puede ser esto? No tanto por ustedes que me conocen, por la gente que no me conoce, por la gente que no sabe, por la gente que no me ve, por la gente que no nos ve meter la mano y extenderla y sacar. Que esa gente diga, porque Dios le pone ahí en su mente y en su corazón. Cuando Dios obviamente lo aprueba a uno, cuando Dios habla por uno, amados hermanos. Insisto que en aquel tiempo las personas estaban ocupadas, pero podemos ver el ejemplo, Timoteo, Epafrodito, en esta ocasión en la que leímos en la palabra. Al hacer ellos estas cosas, ellos obviamente fueron movidos porque Dios, o fue movido más bien el corazón, el espíritu de Pablo para ver la aptitud de ellos en aquel momento en el servicio de la obra del Señor. Hacer las cosas bien, amados hermanos, habla bien de nosotros los hombres en términos profundamente efectivos, obviamente, en lo que es nuestro servicio en la obra de Dios. No dejen de hacer el trabajo, no dejen de hacer la obra de Dios, no lo dejen. Yo el otro día platicaba con la familia y les dije que hace poco prediqué en un lugar y mencioné el nombre de alguien y le dije, hermana fulana de tal, le dije, nunca deje de venir a la iglesia. Obviamente una anciana. Le dije, mientras usted se pueda parar, venga, siempre esté aquí. Y yo le dije, y ahora entendí que sin saber profeticé que algo venía a su vida. Porque le dije y la apunté, le dije, porque vienen días, amada hermana, donde usted no va a poder estar aquí y va a llorar porque no va a poder estar aquí. Vienen días donde por más que usted quiera, las condiciones no se lo van a permitir. Y ¿sabe una cosa? Menos de 2 semanas la diagnosticaron a esta hermana con cáncer. ¿Usted cree que yo le quise echar la mala suerte o la mala sala? No. Pero le dije, yo siempre que vengo a la iglesia la veo a usted aquí. Y ese día entré ofendido a la iglesia porque en mi camino me encontraba gente haciendo otros negocios que no le sirvieron de mucho. Y llegué y prediqué con un celo, hermanos, porque si en algo debemos de ser celosos, es en las cosas de Dios, en lo que tenemos de Dios. ¿Sabe usted que nosotros no somos budistas porque nacimos por la gracia de Dios en un país que no practica ese tipo de religión? Que no va a poder salvar a las personas. ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiésemos nacido en el país de la India? Darnos el lujo de escoger entre los 3,800 dioses que según en el año 80 tenían ellos para uno de su elección. Pero qué bueno es conocer al Dios de la Biblia, al Dios Santo. Qué bueno es conocer su santo nombre. Y no solamente eso, qué bueno es haber sentido en nuestra vida su amor, el perdón de los pecados, su infinita misericordia. Yo tengo una cicatriz aquí mire. Creo que he dicho cómo me la hicieron, ya no voy a decir cómo me la hicieron. Una cicatrizota aquí, de aquí a aquí. Y nunca se me va a olvidar cómo me hicieron esta cicatriz. Y sabe una cosa, yo recuerdo porque era muchacho y era un sangrerío que me salía, yo nomás le hacía así y en ese tiempo estaba un poquito descuerdado y recuerdo que hasta me chupé la mano y dije, sabe buena. Y yo, la gente que me miraba creían que me iba a morir por el sangrerío que me salía aquí, una cicatriz que tengo de aquí a aquí.
Y yo decía, no, no pasa nada. Me recuerdo, en otras palabras. O sea, no hablaba así, ahorita estoy hablando cultamente. Y yo decía, no pasa nada. Pero nunca se me va a olvidar cómo me la hicieron, a qué horas me pasó esto, dónde andaba, aunque andaba un poco mal emocionalmente, no pensaba bien, pero me acuerdo bien. ¿Será posible que alguien llegue a olvidar el toque del amor del Señor? Si nos recordamos de lo malo, ¿cómo no? Es mejor recordarse de lo bueno. Hace años perdí mi cartera por traer un perro. Estaba en Stockton y recuerdo que mi cuñado Eduardo me habló y tráigame mi perro, por favor, tráigame a General y que sabe que yo dije, yo no voy a andar cargando perros. Al último me convencieron, eché al perro en mi camionetita y ahí vengo con el perro. Llego a Jackson, estaba nevando, el perro iba así, dije, este se va a morir, voy a llegar con el perro todo tieso. Y le dije a mi esposa, tengo que hacer algo, le digo. Y me salí y el perro sucio y todo, y me fui a mi camioneta en la parte de atrás, saqué ropa de trabajo, hermanos, porque aunque iba para allá a las reuniones y a lo que hacía, me puse botas, me puse un pants, pero antes de eso me metí a una gasolinera. Y recuerdo que me saqué la cartera y la dejé en el lavamanos y saqué cosas. Y yo, por la emoción del perro que se estaba congelando afuera, dejé mi cartera. Nunca se me ha olvidado. Nunca. Y más que con sacrificios había juntado como $1,200 porque mi esposa quería un esquinero, ¿sí o no? Y ese día dejé la cartera y me salí y yo preocupado por el perro para ponerle casa y todo, para que no se nos congelara el animal. Y sabe una cosa, cuando yo estaba parado afuera en mi camioneta, miré que salió alguien de la tienda y miré que era un muchacho hispano y me miró y me hizo así con la mano. Y yo dije, ¿y este por qué me hizo así? Yo me quedé. Me subí, dije que Dios lo perdone. Le digo a mi esposa, no sé qué me dijo ese muchacho, me dijo algo así. Le digo, ¿sabe qué me diría? Ha de haber dicho, ¿da? Aquí está el valiente que dejó la cartera, en otras palabras, ¿da? Y ¿sabe qué? Nunca se me ha olvidado, es más, ahorita que me acordé me dolió. $1,200, hermano. Licencia, seguro, todo allí. Y yo ¿saben cuándo me acordé? Cuando veníamos pasando la desviación a Markerville. Me agarré, Hani, y me paré. ¿Y qué pasó? La cartera. ¿Qué tiene tu cartera? La buscábamos, la dejé en el baño. Le dije, la dejé. Y me quise regresar y mi esposa me dice, calmadito, calmadito. ¿Tú crees que la vas a hallar? Le dije, no. Nos fuimos a la casa. En lo que llegué de Markerville a mi casa, ya habían usado las tarjetas de crédito, hermano. ¿Sí o no, hermana Elizabeth? Ya le habían puesto $14 en un lado, ya iban a otra, estaban en otra tienda, las cancelé todo. Al día siguiente fui nuevamente al DMV y dije, volví a perder la cartera. Nunca se me ha olvidado. Esto que me hizo tanto dolor, hermanos, en ese día y que ahorita lo volví a sentir, no se me ha olvidado. ¿Creen ustedes que será lícito olvidar el toque de amor más grande que ha recibido en nuestra vida? ¿Creen ustedes que es lícito olvidar la obra de amor más grande que se nos ha dado a nosotros personalmente? Eso va a ser lo que un día Dios te va a decir. Yo te amé y mi amor no fue como el de tu papá ni el de tu mamá. No fue como el de tus hijos, no fue como el de tus hermanos o hermanas, no fue como el de tus compañeros de trabajo ni tus vecinos, no fue el mismo amor de tus tíos y de tus tías. Ese fue el amor solamente mío, para ti personalmente. No te amé en puño, te amé personalmente, te di mi amor personalmente, te perdoné personalmente. Y eso, amados hermanos, nos debe de llenar el corazón de gratitud. Pablo observó que muchos cristianos en aquel tiempo, insisto, estaban demasiado ocupados con sus cosas. Se les había olvidado la gracia de Dios que había sido derramada en sus vidas y Él solamente ahora estaba sacando por la buena voluntad de Dios a luz una gran verdad. Una verdad que iba a ser una palabra profética para que al fin del tiempo siga hablando, diciendo el testimonio de ellas. A mí me encanta, hermano Jerry, búsqueme en Hebreos 11 y vea del verso 4 en adelante. Fíjese usted lo que dice la Biblia. Y esto, hermanos, es lo que a mí me interesa, esto es lo que a mí me importa. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros buscamos la alabanza de los hombres, nosotros somos, hermanos, como el clima. Digan todos, somos como el clima.
Hoy amaneció un poquito más caliente, mañana a lo mejor se vuelve a poner frío y cambia. Pero cuando miramos en la Biblia, según Hebreos capítulo 11 y verso 4, vean lo que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que su hermano Caín, obviamente. Y luego dice, por lo cual alcanzó testimonio. ¿Qué alcanzó? Testimonio. ¿Qué alcanzó? Testimonio de que era justo delante de Dios. Fue Dios el que da el testimonio de sus ofrendas. Y luego dice la palabra de Dios para que nosotros quedemos bien plantados en la verdad de la palabra. Y dice claramente esto, Dios nos lo dice a través de su palabra. Y muerto aún, habla por ellas. Muerto aún. Un hombre que murió hace miles de años, hoy todavía podemos aprender. ¿Y sabe por qué? Porque la voz de Dios habló ayer, va a hablar mañana, habló hace un año, va a hablar hace 20 años en el futuro. ¿Alguien de veras cree esto conmigo, amados hermanos? Deja que Dios diga algo por ti. A mí me fascina el libro de los Hechos, porque ahí está la vivida historia de los hombres y de las mujeres de Dios que trabajaron para servir al Señor. ¿Y sabe qué es lo que más me encanta a mí, amado hermano, de esto? Y yo lo comparo, lo pongo como un acróstico donde habla Hebreos 11 verso 39 en adelante, y lo pongo junto y digo: qué bueno eres, Señor, en todo pensaste. ¿Sabe qué dice la carta a los Hebreos, el escritor, cuando habla de aquellos hombres y de mujeres de fe? Cuando habla de aquella galería donde se expone la fe de aquellos hombres y mujeres, esa es una galería. En una galería usted entra y si es de bolsas de piel, si es de chamarras, usted va a ver todos los tipos de cortes, y usted va a llegar y va a observar: oh, este lo diseñó fulano, esta lo diseñó sutana, esta lo hizo esta persona. Y por eso va uno a la galería a ver esto. El capítulo 11 es una galería donde está la exposición de la fe de hombres y de mujeres que a través del tiempo agradaron a Dios, y Dios le plació plasmarlo en la palabra para testificar de ellos que ellos le agradaron a Él, ¿sí o no? Y cuando vamos al verso 39, hermano Jerry, vaya hasta el verso 39 y vamos a ir hasta adelante hasta el verso 40. Dice: y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y luego vea lo que dice: no recibiendo lo prometido. Por lo que vivían, por lo que los movía, lo que estaba en su corazón. Pero luego dice algo que a mí me encanta. Y luego dice la Biblia, el verso 40, proveyendo Dios, dice Dios, alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Yo me quedo y digo: wow, qué tremendo está esto, Señor. Qué hermoso, Dios mío, es esto. Qué bendición tenemos nosotros, Dios mío. Hasta en eso pensaste, Padre glorioso y bendito, que tú buscas, Dios santo, a nosotros bendecirnos de esta misma manera. Así como aquellos, a través del tiempo, sus obras siguen hablando, porque tú las dejaste plasmadas en un libro que nunca pasará, que al contrario, un día este libro trascenderá de esta tierra y volverá a donde vino, del cielo. La palabra eterna de nuestro Señor y de nuestro Dios. El testimonio es de Dios. Las cosas son de Dios. Él mismo no lo hizo. ¿Para qué? Para que todos nosotros fuésemos perfeccionados juntos. Y aquí habla de Abraham, habla de Abel, habla de Moisés, habla de David, de Jefte, habla de Sansón, habla de un montón de gente aquí. Y yo digo: gracias, Señor, que nos has puesto, Dios mío y Señor mío, en el mismo lugar. Hoy lo que yo tengo que hacer, debo de seguir con mi fe adelante, debo de seguir con mi relación continua adelante, debo de hacer lo que te agrada, Dios mío y Señor mío. ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Lo invito a que vaya a casa hoy en esta tarde y que abra el capítulo número 28 del libro de los Hechos. Y cuando usted abra el capítulo 28 del libro de los Hechos, póngame el último versículo, hermano Jerry, y vea usted que en el último versículo, amado hermano, hay una palabra profética para las naciones gentiles. Esto yo nunca se lo oí a nadie. Yo lo comencé a decir hace muchos años porque el Señor me lo reveló un día en la oración de la madrugada. Y cuando yo miraba todo esto y digo: qué hermoso es esto. ¿Por qué? Porque en Hechos 28, del 28 en adelante al 31, habla la palabra de Dios. Cuando Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice a los judíos que refutaban la palabra de Dios, y dice: Dios me ha enviado a los gentiles y ellos oirán.
¿Y sabe qué? Más aparte viene en ese contexto y habla y dice que él predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. Y ahí quedó todo. Lo que a mí esto me da a entender que este libro nunca se ha concluido. Este libro, ¿saben cuándo se va a concluir? Cuando todos los que somos de Jesús, todos los que tenemos derecho en la iglesia, hoy nuestras obras no están quedando aquí como las de Pablo, Pedro, los apóstoles del Señor, los discípulos del Señor en diferentes ciudades del mundo. Pero ¿saben dónde se está escribiendo este libro? Se está escribiendo allá arriba en el cielo, amado hermano. Allá están poniendo de ti. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Dónde están los valores tuyos? ¿Dónde? De veras ese aplauso es para el Señor. Esta es la palabra, esta es la verdad, amado hermano. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo le escribe a su amado hijo en la fe, verso 1 y 2, mejor hermano Jerry. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Tú pues, hijo mío, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esforzarse en la gracia, amados hermanos, es en lo que hemos recibido y decir, voy a hacer algo, Señor, voy a obrar algo, me voy a esforzar para que lo que tú me has dado, yo te lo pueda regresar en cosas que te honren y que te glorifiquen. Y por eso dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Las cosas más hermosas que has recibido y las recibiste sin merecerlas, esfuérzate en eso. Pon tu razón, tu intelecto, pon tu espíritu, tu corazón, pon tu fuerza en eso. Yo observo a personas, amados hermanos, y los observo en ocasiones como yo estoy seguro que ellos me observan a mí. Me observan de arriba a abajo, como yo puedo mirar a las personas. Y me da una tristeza ver a gente que creen que todo es de la vida del hombre solo para esta vida. No, hay un destino eterno. Uno con Dios para siempre y uno separado de Dios para siempre. Y créanme que ninguno de nosotros se va a quedar a la mitad. O va a ir a un lado o va a ir a otro. Asegúrese de irse con el Señor. Asegúrese de estar con el Señor. La Biblia la que habla que Él, el Salvador que vino a perdonarnos los pecados. La Biblia la que dice que por su sacrificio somos justificados. Es la misma Biblia que dice que Él también un día separará a muchos de su lado. Porque solamente hablaban, porque solamente procuraban su bien, porque no hubo una relación continua, no hubo gratitud, se le olvidó a la persona. Un día se va a levantar, hermanos, por la lluvia, los ríos soplarán, los vientos pegarán con ímpetu sobre aquella casa que es la vida de la persona, del hombre o de la mujer, y será derribada. Mateo 7, 21 al 24 no es un cuento, es una realidad, es una verdad, es una parábola, obviamente una enseñanza de carácter terrenal. Sí, se habló para enseñar aquí, pero todo su significado es para el cielo, es para la vida que viene. Esto no es todo. La errónea idea de los egipcios, amado hermano, de quererse llevar el oro y las cosas para el afterlife o la vida después de la vida. Vean que no pudieron llevarse nada, pero los hombres y las mujeres que agradaron a Dios, la misma palabra nos lo dice, tienen testimonio de haber agradado a Dios, por haber tenido fe en Él, por haberlo obedecido a Él. De veras este aplauso es para el Señor. ¿Sabe quién somos? La iglesia, donde Dios ha depositado el poder del Espíritu Santo. Tenemos lo más glorioso, aparte de la salvación, que puede tener un ser humano. ¿Para qué? Para hacer la obra que a Él le agrada. Vengan los músicos, por favor. Lo importante es mirar. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y qué hermoso esta porción cuando este hombre, Pablo, le dice a Timoteo, yo te voy a decir algo, Timoteo. Lo que tú has visto, lo que has oído, lo que tú has confirmado, que tus oídos obviamente fueron abordados y tus ojos fueron iluminados con mi proceder y conducir. Eso es lo que tú tienes que hacer con otros hombres. Y esto, amado hermano, es así. Imagínense ustedes, no me lo tomen a mal, pero créanmelo. Ustedes que creen que hay que servir a Dios cuando se puede y cuando se quiere, ¿qué le va a enseñar? No a otros, a su propia casa. Cuando la Biblia refuta eso. Acabo de hacer un estudio, amados hermanos,
Y sabe una cosa, todo mundo ve del anticristo que un día aparecerá. Segunda de Tesalonicenses, o la Biblia, el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Ay, santo Dios, la sangre de Cristo me cubra. Pero anticristo es aquel que se opone a todo lo de Cristo. Ustedes que aconsejan a otros que no vengan a la iglesia, piensen bien en sus caminos. Ustedes que aconsejan a otros que no tengan fidelidad para con Dios, piensen bien en sus caminos. Vayan a ver ese estudio. En este estudio lloré, hermanos. Aquí está mi esposa. Lloré. Me iba y me arrodillaba. Señor, no permitas que seamos así nosotros. No permitas que esta generación a la que tanto has amado, que llenaste con el poder de tu Santo Espíritu, Señor mi Dios, un día seamos categorizados en esta manera. Aquellos que dicen que la santidad ya no es algo bíblico. Aquellos que quitaron un montón de cosas de la iglesia, hermanos. Eso no es verdad. Mi Señor, tu Señor, mi Salvador y tu Salvador es el mismo y nunca cambiará Él. Hebreos 13:8 nos dice, el mismo de ayer, vete hasta donde tú quieras, nomás no te pases a la eternidad. Vete si quieres hasta el principio de la creación y de ahí te regresas. Y será hasta el final de esta dispensación, hasta que Él concluya toda la obra de la redención. Cuando todo sea concluido. Y sabes una cosa, esa palabra no cambiará. Él será el mismo. Él es el mismo. Y hoy tenemos que meditar, hoy tenemos que pensar. Esta palabra es para alguien, no lo quiera racionalizar, diga, no, Señor, me rehúso a querer entender esto por la mente y la razón solamente. Pero cuando alguien diga, Señor, agarro esto y lo hago mío, Dios, porque tu Espíritu está hablando a mi espíritu, Señor. Porque hoy, Dios mío, tengo que luchar con mi propia carne, la que me quiere llevar un día a una condenación eterna. ¿Sabe que un día leyendo le dije a mi esposa, estoy espantado? Me dijo, ¿por qué? Le digo, me di cuenta de algo al leer este libro. Y me dijo, ¿y qué te diste cuenta? Me di cuenta, póngame el verso 2 de donde estábamos, de 2 de Timoteo 2, por favor, hermano Jerry. Le digo a mi esposa, me di cuenta que nadie más que uno mismo es uno el arquitecto de su propio destino. Y le dije, ¿te imaginas tú en la eternidad, donde no existe el tiempo ni la relatividad de las cosas? Le digo, la gente que se pierda, un día se va a estar recordando todo el tiempo. Porque la misma carne de uno, el espíritu que va a estar en la eternidad, en un castigo eterno, le va a decir, por tu culpa, porque fuiste débil, porque no quisiste de lo de Dios, porque te negaste a hacer lo que con mucho amor se te pidió que hicieras, para dar prueba de tu amor y de tu gratitud por lo que tenías. Y le digo a mi esposa, estoy espantado, porque un día la gente en la eternidad será su propio acusador. Me dice mi esposa, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Luego, ¿te imaginas tú en la eternidad el espíritu de uno hablarle al cuerpo, a la carne, y decir, porque fuiste cobarde, porque no fuiste valiente, hombre o mujer, porque no fuiste entendida, por eso estamos aquí? Cuando yo le decía esto a mi esposa, se le abrieron los ojos. Le dije, Eli, esto me lo reveló el Señor leyendo el libro. Y en esa ocasión también lloré y dije, Santo Dios, líbrame, guárdame, Señor. Pero luego volteó y le digo, y ella estaba cocinando, se le olvidó cocinar, se quedó con la cazuela en la mano. Le digo, pero ¿te imaginas en la eternidad, donde el Espíritu le diga a la carne, qué bueno que te sujetaste, qué bueno que te sometiste, qué bueno que no quisiste tus méritos propios, donde solamente lo que a ti te gustaba buscaste, sino que te agradó hacer lo que a Dios le placía? Luego, ¿te imaginas por toda la eternidad, aparte del testimonio de Dios, aparte del testimonio de la verdad, decirle a la persona, qué bueno que te esforzaste en ti mismo, en tu carne y en tu espíritu, saludarse mutuamente y decir, qué bueno que aunque fuimos contrarios allá, te pudiste sujetar, carne,
a mí, va a decir el Espíritu, para hacer la obra de Dios. Y en el otro lado, hermano, la carne y el espíritu peleando por tu culpa. Y si son agresivos allá, que eso va a ser por el dolor y el sufrimiento, por tu culpa, cochina carne. Y la carne le va a decir al espíritu, por ti, porque nunca te definiste en verdad lo que tenías que ser. Hoy hay gente aquí que se tiene que definir, o eso no es del Señor, vive hoy para Él o no vive para Él. Va a morir cada día al mundo, negándose al mundo, y morir obviamente para el Señor. Hoy es el tiempo, amados hermanos. Hoy oía las noticias de que en el estado de Jalisco hubo un choque por un tráiler que se quedó sin frenos. Y yo no ando en busca de eso, pero mi esposa abrió algo que estaba mirando y ahí salió un comercial y dice, tremendo choque, tantos carros. Y yo me quedé, y luego en las noticias lo pasaron más tarde. Y luego dicen, murió esta persona, una persona influyente, una persona que era esto, ella trabajaba y esto y lo otro. Y yo dije, es que para allá vamos todos. No importa si es influyente, no importa si es un mendigo, no importa si es estudiado, catedrático o analfabeta, no importa si es rico o es pobre, todos tenemos un día ordenado. Y allí no te va a valer nada, sino lo que hoy pudiste hacer, sino en cómo viviste las cosas que hiciste. Por eso, para asegurar obviamente el legado apostólico, Pablo le dice a Timoteo, lo que tú has oído de mí, las cosas que tú has visto ante muchos testigos, eso yo te encargo, que tú las enseñes a hombres que sean fieles, idóneos para enseñar también a otros. Eso haz, Timoteo, eso vive de esta manera. El apóstol Pablo habló de Timoteo y con esto cierro la predicación. Y él dijo estas palabras. Vea lo que primera de Timoteo 4:17 dice. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Esas palabras, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que he enseñado en todas partes y en todas las iglesias del Señor. ¡Qué increíble! Hechos 16 vuelve a hablar de él. Hemos visto cómo Timoteo fue aprobado por Pablo. ¿Para qué? Para ir a hacer misiones especiales. Cosas que lo definían a este hombre como una persona que simple y sencillamente amaba a Dios. Su prioridad era Dios. Por eso, volviendo nuevamente a la carta a los Filipenses, verso 19 del capítulo 2, la Biblia nos vuelve a recordar. Cuando el apóstol Pablo tenía preocupación porque estaba en la cárcel en Roma, y lea la carta a los Filipenses en el 1:1, dice dónde estaba, dice quién estaba con él. Timoteo estaba con él, pero él envió la carta. Aquí tengo a Timoteo, se los voy a enviar porque yo necesito saber cómo están ustedes. Cuando él vaya, esté allá, se dé cuenta cómo está la situación y regrese con noticias, mi espíritu será confortado. Esa era la historia. Y aquí no se puede predicar todo por el tiempo. Pero la verdad es que cuando vamos al verso 19 nuevamente, aunque Timoteo estaba con él ahí en la prisión, la Biblia dice lo que el apóstol Pablo obviamente quiso decir de Timoteo. Y estas tres cosas esenciales, ponga el verso 19 por favor, hermano Jerry. Estas tres cosas esenciales que debe de tener uno, amados hermanos, es para toda la iglesia. No solamente para unos o para otros, porque todos debemos de tenerlo. Ponga el verso 19, hermano Jerry, por favor. Y lo que podemos mirar nosotros es una gran realidad, y quiero que lo lea conmigo. Vea lo que dice. Espero en el Señor Jesús, vean la evidencia, en el Señor, lo que debe de ser bien hecho, en el Señor Jesús, enviarles pronto, o enviaros, que es enviarles ahora para nosotros, pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y luego dice, escuche bien, o sea, la base era en el Señor Jesús. Timoteo no era cualquiera. La base de la encomienda no era vaga ni callejera, era segura. Y lo dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿No estaba Lucas ahí? Sí. Demas obviamente lo iba a abandonar, pero no había tanta gente con él. Sí. Pero qué importante, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo, que de tan sinceramente se interese por vosotros. Vea el ánimo de él y el interés de él. Y luego dice el verso 21,
porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. Wow, en aquel tiempo había gente también así. Pero la aprobación viene. A ninguno tengo del mismo ánimo que se interese tan sinceramente por ustedes. Pero luego dice el verso siguiente, el verso 21, dice, pero ya conocéis. Ahí está interesante, el 22, perdón. Pero ya conocéis los méritos de Él. O sea, y ustedes conocen las cosas de Él. Lo han oído, lo han visto, han comprobado, y Dios ahora testifica esto. Él, como ha trabajado como un obrero fiel, las cosas que ha hecho es la que ahora en el mérito, obviamente le dan a Él el premio, el lugar, la recompensa. Y un día, amados hermanos, los hombres sí nos pueden dar algún mérito, pero sabe que el mejor es el de Dios. Debemos de buscar el de Dios. Y luego dice claramente, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces quiere decir que Él servía en el Evangelio, Él se interesaba por la iglesia y no había otro como Él ahí. Habrá alguien que hoy le quiera decir al Señor, Señor, ayúdame a medirme hoy en esta noche. Ayúdame a ser sincero en mi corazón. Pónganse de pie, por favor. Ayúdame a tener sinceridad delante de tu presencia, Dios, y lo que tú apruebas, Señor, Dios Todopoderoso, déjame verlo, déjame entenderlo. Habrá alguien que le quiera dar gracias a Dios por su vida, agradecerle a Dios por la oportunidad de ser de Él, agradecerle a Dios y decirle, Señor, qué privilegio tengo de ser tuyo y de trabajar para ti. Y aunque mi carne hoy, Dios del cielo y de la tierra, quiere hacer otras cosas, alguien dígale, ayúdame a tener esto en mí, Señor.